Entonces, una de las ideas que tuve fue dialogar con los libros que iba leyendo. Entonces yo empecé a leer sobre duelo, a leer sobre suicidio, a leer sobre locura, a leer sobre todo eso. Y empecé esa manía que tenemos los escritores desde que somos adolescentes de escribir las frases extraordinarias que nos iluminan. Entonces yo empecé a llenar una libreta con todos los descubrimientos que hacían los libros, y luego era muy maravilloso traer esas pequeñas líneas que no eran cita académica, sino eran diálogo, ¿no? Entonces eso me permitió, digamos, como apoyarme en otros que habían dicho cosas maravillosas para eso. Y me imagino, Luis, que a ti también te pasó que la comunicación con el otro viene también de la recepción del libro, claro, del lector que no conoces. En el caso mío fueron cientos de cartas de chicos enfermos, de madres que habían perdido sus hijos. Es decir, a mí me llegó una avalancha de dolor ajeno, a la que yo me abrí porque me permitía ampliar mi conocimiento. Eso que yo pensaba que nos pasaba a unos pocos, de pronto comprendí que le pasaba a muchísima gente. Y eso es, así como es de duro recibirlo, es también, digamos, no es consolador, pero sí hay una especie de cadena empática ahí. Hay un regocijo, un consuelo. Bueno, una compañía, un consuelo, una compañía, una vuelta de sentido a la vida. Lo que dice Piedad, fíjate que pone sobre la mesa muchas cosas que tienen que ver con lo que tú también preguntabas. Primero en la escritura, ¿no? Escribir libros de este tipo es bastante difícil, es necesario porque lo necesitas para buscar una salida, pero es muy difícil. La poesía, como el teatro o como la narrativa, es también un género de ficción. Es un género de ficción porque no puede limitarse a ser un desahogo. Para que exista el hecho poético tiene que haber una emoción que trascienda al yo biográfico y que, por utilizar una frase de María Zambrano, ya que estamos en Málaga, se cree comunidad. Y cuando tú haces un poema de amor, no se trata de que digan qué enamorado está este hombre, o cuando escribes sobre la muerte no se trata de decir, uy, lo fatal que se ha quedado después de una muerte. Se trata de que el amor, la muerte, sea recibida por un lector y la viva como un hecho de emoción artística, no como un acta notarial sobre alguien que dice, pues me he enamorado o se me ha muerto alguien, ¿no? Y entonces los recursos de la estrategia literaria siempre son los que te permiten pasar del yo biográfico al yo literario, a ese modelo que hace comunidad y que ya no eres tú mismo, sino el lector que habita el poema. Y eso que es así siempre, porque si no la literatura pierde su poder de hacer comunidad, cuando tienes un desgarrón muy íntimo es mucho más difícil de conseguirlo, porque si tú estás escribiendo un poema, y alguna vez hemos hablado de esto, y de pronto te conviene contar una historia en vez de donde te ha sucedido, pues si la colocas en París o en Nueva York, esto le da una dimensión que de pronto capta la atención del lector sin tener que dar explicaciones de qué hacías tú en tal sitio, porque nadie tiene que dar explicaciones de por qué está en París o en Nueva York. Esos son modelos de ficción que te permiten pasar del yo biográfico al yo literario, a la identificación, fáciles, pero cuando tienes un desgarrón muy íntimo, cualquier tipo de ficción de pronto te queda un problema diciendo, yo no puedo engañarme. En esta materia que estoy tratando no puedo permitirme el engaño, y tienes que hacer ese paso renunciando a cualquier cosa que pueda
estar en el límite entre la ficción y la mentira, que eso no ocurre otras veces. Y en ese sentido, pues haces todo un diálogo con la literatura, que es la posibilidad de pasar de una experiencia muy personal a una experiencia humana. Y en ese sentido, en libros de este tipo yo creo que se refuerza mucho el sentido último de la literatura, de hacer comunidad. Yo no creo que haya mejor premio que el pasar a formar parte de la educación sentimental, de las emociones de tu lector. Y cuando se publica un libro de este tipo y recibes cartas o van a visitarte, mire, yo trabajo en una unidad de cuidados paliativos. Yo perdí a mi marido hace unos meses. Mire, yo perdí a mi hijo cuando tenía 15 años y no me he repuesto. Le agradezco su libro porque me ha hecho meditar sobre la muerte y buscarle una salida a mi trabajo con la enfermedad o un sentido a la vida después de un desgarrón muy fuerte. La verdad que eso te da la posibilidad de decir, bueno, pues escribir este libro no es un desahogo personal, se ha conseguido superar el patetismo, la cursilería y se ha llegado a la raíz de la literatura, que es la emoción que sirve para construir comunidad, ¿no? Para sentarnos en torno a la hoguera y contarnos lo que nos pasa a la tribu en determinados momentos. Pero sin embargo ahí hay muchos elementos. Vosotros habláis de emoción, pero sin embargo, en vuestro caso, la pérdida, como no es de golpe, es anunciada, también hay un razonamiento para llegar allí. Hay una estrategia, es decir, una especie de planificación inconsciente quizá, de decir, bueno, la mejor manera que voy a tener de combatir el dolor es precisamente preparándome para escribir y voy a captar todo esto, voy a estar con los ojos, el corazón y la piel bien abierta para, de alguna manera, sé que tendré que escribir algo. Bueno, pero ahí el proceso es fundamental, claro. Lo comentaba en la mezcla de tiempos y de memoria. Doloroso, no es... Bueno, fíjate, lo comentaba Piedad, y entonces el proceso, por ejemplo, supone mezclar un viaje de avión en el que vuelves con un hijo que ha tenido un brote que te anuncia la dificultad, otro viaje de avión que te lleva al lugar donde tu hijo ha muerto y después tener en otro avión que regresar a tu casa. Y ahí se mezclan las cosas. Y ahí hay un proceso que es un proceso de conocimiento, no es solo el hecho, sino es todo lo que se pone en movimiento como ejercicio de conocimiento, y ella ha dicho como ejercicio de cuidado también. Pero es muy paradójico eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una manera de intentar combatir el dolor precisamente con razón, la emoción con mucho razonamiento. Bueno, pues yo iba a ir exactamente a eso, ¿no? Porque a menudo me preguntan, no sé si a ti te lo preguntan, si esto fue como un exorcismo o una manera de sanarte, ¿no? Y yo siempre contesto no, porque los escritores sentimos la necesidad de escribir, no es que estemos haciendo terapia, ¿no? ¿Cierto? Yo no escribí ese libro como terapia, yo escribí ese libro como investigación. Después quisiera relacionar con Los Habitados, porque yo primero pensé que iba a salir poesía y me dio mucho terror y me dio miedo no estar a la altura de las circunstancias. La poesía fue brotando muy lentamente, en cambio sentí la necesidad de narrar, ¿sí? Tanto Luis como yo escribimos estos libros, inmediatamente tuvimos la pérdida. Porque Héctor, por ejemplo, que está aquí, creo que se demoró años, ¿no, Héctor? Como 11 años, no sé, o algo así. O sea, que no todo el mundo hace eso, sino se necesitan tiempos diferentes para cada persona, ¿no? Entonces, a mí me pasó
que Daniel murió el 14 de mayo, o el sábado va a ser 12 años. Y yo me fui a un viaje a Italia y en esa especie de fuga metafórica, porque uno lleva el dolor consigo, pero le parece que si cambia de lugar, por lo menos no está en ese lugar donde él vivió todo el tiempo y donde hay un vacío evidente, ¿no? Entonces, en ese viaje yo empecé a planear, a recordar y a tomar notas, y de pronto me iluminé y dije, eso tendría que contarlo, porque es la historia de una lucha y una derrota. Así fue como me lo planteé, es decir, como todo el mundo luchando contra un destino, porque ahí había un destino que era la enfermedad mental, y el propio Daniel luchando hasta el final contra la enfermedad, porque Daniel fue un hombre de una tremenda lucidez en medio de su enfermedad, ¿sí? Y cómo todo se fue atravesando. Entonces, como yo hacía memoria, dije, todo se fue atravesando, todas las últimas decisiones fueron cosas que estaban mal hasta que todo se cerró y él ya no pudo más, ¿sí? Que no es el caso de Almudena, porque el destino es otro, ¿no es cierto? No, ahí sí. La voluntad no hacía nada, en cambio aquí todos luchábamos, ¿no? Bueno, entonces yo me siento a escribir y descubrí una cosa, descubrí que las formas salvan. Es decir, eso que tú estabas diciendo de la palabra distancia, porque tú te tienes que preguntar el cómo. Yo lloré mucho mientras escribía ese libro, entonces, pero yo me permitía llorar, sola, ahí, ¿no? Es la mejor manera de llorar, es solo. Entonces yo recordaba una escena brutal, por ejemplo, la donación de órganos, o cuando entramos, que éramos 6, ¿no? El papá, la mamá, las 2 hijas y sus parejas. Entramos y cualquier recuerdo de esos despierta algo horrible, ¿no? Porque es lo concreto del dolor. Entonces a mí se me digamos, no es que yo descubrí que las lágrimas salen solas, ¿no? Las lágrimas salen solas. O sea, parece que estoy diciendo una estupidez, ¿no? Pero es que uno de pronto ve que le están corriendo las lágrimas, no dice voy a llorar, ¿no? Sino que le corren las lágrimas. Y entonces yo pensaba, yo hacía una pausa y luego decía, bueno, ¿cómo narro eso? Y cuando yo decía, ¿cómo narro eso? Yo me serenaba. Y yo distanciaba y empezaba el acto estético de buscar las palabras, ¿sí? Y esa transformación es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, porque se convierte en un acto de conocimiento, ¿no? Porque te ilumina mucho de lo que te estás planteando, de en el sentido de ¿no? introspección, de separarte tu yo biográfico, de analizarte y de intentar conocerte a ti mismo, ¿no? Pero la otra cosa, Luis, de transformar eso en belleza, que es lo otro, ¿no? Es decir, belleza no de una manera convencional. Belleza útil. Sí. Belleza útil, porque lo que estáis haciendo es también, bueno, y eso se refiere también a fíjate, lo que yo no creo que en nombre. situaciones de este tipo hay la posibilidad de plantear una conversación sobre cosas importantes en un mundo que desemboca casi siempre en la prepotencia. La frivolidad. Pues plantearte lo que es la vulnerabilidad y responder a una situación que lo que te ha recordado es la vulnerabilidad más que la dominación es importante en un mundo que santifica el impudor, donde todo Dios dice lo que piensa en las redes sociales antes de pensar lo que dice. Plantearte algo muy íntimo donde tienes que trabajar con pudor para convertirlo en un conocimiento sereno sobre algo que afecta a los seres humanos, pues es importante y
se establece un diálogo en donde esa relación entre el yo y el nosotros pues te ayuda incluso a reflexionar sobre la propia literatura. Yo no sé si el ejercicio de diálogo contigo mismo que establece la ficción con todas sus consecuencias en tu última novela hubiera sido lo mismo si no hubieses escrito una novela anterior sobre la muerte de Daniel. Esa pregunta te la lanza Luis, pero te la lanzo yo también. La última novela de Pilar es De ¿qué Piedad. hacer? Pero no Piedad, es la persona número 1500 que estos, me dice Pilar. Perdóname, Piedad. No te preocupes. ¿Qué hacer con estos pedazos? Que ya el título es bastante elocuente. Sí, ¿y qué me pregunta? Te preguntó Luis. Ah. Que sí, la No, experiencia sí, que de dice escribir... sí, claro. Que la experiencia... Claro, pero es... Porque el camino del escritor es un camino de hallazgo sobre uno mismo y sobre la realidad que es progresiva. Siempre estamos como al principio, de todas maneras, porque tenemos mucho miedo cuando enfrentamos y volvemos a preguntarnos y siempre podemos fracasar, Pero de todas maneras hay una acumulación de experiencia, ¿no? Que no es solo la habilidad de la escritura, sino hay una especie de densidad que se va formando en uno. Hay una cosa, ¿sí? Yo diría que es como que uno es cada vez más humano en la medida en que la mirada se va ampliando y la experiencia va de alguna manera, ¿sí? Como que uno se va interesando por más aspectos del mundo, ¿no? Y además la avidez también es una carrera contra el tiempo, porque uno se le va acercando su propia muerte, ¿cierto? Y uno la tiene presente. Y entonces uno dice, ¿qué será lo que vale la pena escribir ahora? Porque no se puede dar el lujo de la banalidad, ¿no? Pero estaba pensando, porque Luis ahora habló de lo cursi y de lo sentimental y todo, que a la hora de escribir un duelo, uno está en graves riesgos estéticos y hasta éticos, ¿no? Porque hacerse uno protagonista cuando se está escribiendo de una pérdida de otro, ¿no? Pues ya sería una cosa que no tendría uno que hacer. Pero el sentimentalismo es otra cosa que hay que eludir. De pronto la cursilería, cuando hay una pena que está tan reciente, es posible que perdamos el sentido de la realidad y del balance de las cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucha conciencia de lo que se quiere hacer y de lo que no se quiere hacer. De lo que por ningún motivo yo querría, por ejemplo... La línea roja, ¿dónde está ahí la línea roja? Está todo el rato la línea roja, tiene que estar todo el rato. Se acentúa esa línea roja que debe estar en toda creación literaria, sí, pero ahí como es algo que te afecta mucho, el peligro de fallar es muy superior, claro. Y ahí, estamos hablando mucho de los tópicos que se utilizan cuando lo siento mucho, cuando la gente te da el pésame. Volviendo a la paradoja del título de Piedad, que claro, que es lo que no tiene nombre, que es duro para una poeta, insisto. Pero sin embargo hay mucho lenguaje cuando afrontas un duelo gestual de la gente en el consuelo. Un abrazo te puede decir muchísimas cosas. Yo creo que estos libros vuestros son intentos de abrazos colectivos, ¿no? De un gesto hacia otros. Y se agradece la compañía, desde luego, ¿no? Y uno se siente acompañado y en ese sentido, pues es una cosa que te sirve para
para, bueno, pues para caminar, y que te sirve para reconocer que formas parte de un tejido y que existe el nosotros, que existe la comunidad. Decía Baudelaire que una multitud es un conjunto de soledades, de gente que se agrupa sin vínculo ninguno. De pronto, cuando hay algo que le da verdad a un abrazo, a un sentimiento, al qué te voy a decir, y cuando eso además se convierte en que después dices, pues es que el diálogo con la muerte es propio del ser humano. Y ahí todos estamos ya... La muerte es una invención cultural de los seres humanos. La muerte y el amor son las grandes invenciones culturales de los seres humanos, porque los animales, que tienen instintos, pero no crean un sentimiento amoroso, no es lo mismo una atracción que un sentimiento amoroso. Los animales tienen conciencia del peligro, reaccionan ante el peligro, pero no saben lo que significa la muerte, ni saben que el mundo va a seguir existiendo cuando ellos desaparezcan, ni saben que de pronto cuando hay un nosotros, pues uno de los dos muertos de ese nosotros sigue en pie, y que hay alguien que cierra la puerta y que sigue amaneciendo todos los días, ¿no? Y de pronto, pues son situaciones de ese tipo las que te hacen tomar consideración a lo que significa esa comunidad en la que vives y en la que tienes que conocerte y tienes que dar respuesta a lo más íntimo de ti mismo en ese nosotros. Claro. Sí, es el Eros y Thanatos, la muerte y el amor, que en el fondo lo que hablamos es de, con esa escritura vuestra sobre el duelo, desafiar un gran tabú y querer hablar de ello, ¿no? Y querer escribir sobre ello, y querer profundizar sobre ello, y querer ir al fondo de ello, no evitarlo, silencio, vosotros alzáis la voz. Esa es la provocación, ¿no? En el fondo. Yo creo que es un acto político también, ¿sí? Bueno, en el caso de mi libro, porque yo tenía que hablar del suicidio, entonces era una especie de reivindicación de la dignidad del suicidio y de la enfermedad mental para visualizar y eliminar prejuicios. Todo el mundo piensa que el enfermo mental está recluido, es un inútil, ¿no? Y para hablar de que la enfermedad mental está ahí y a veces es que no la vemos y no la respetamos y para preguntarnos qué es eso de la enfermedad mental, ¿no? Y también para hablar del duelo, porque del duelo se habla como terapéuticamente, ¿no? Y entonces que las etapas del duelo, cualquiera que haya tenido un duelo sabe que eso es una abstracción que no funciona así. Que primero la no sé qué, la aceptación, la rabia, no sé cómo es eso, yo me lo leí todo, pero ya. Porque uno está en un movimiento cíclico, hay momentos de serenidad y de repente vuelve la tristeza en cualquier momento, y es una cosa que se apacigua, pero no se cura, está ahí. Y no hablamos del duelo en esos términos. Yo creo que la literatura quiere incomodar, ¿sí? Es una de las funciones de la literatura, es incomodar, pero la otra es armar, como ya dicen ahora, una conversación, aunque sea tácita, ¿sí? Porque no se habla mucho de los duelos, sino desde ese punto de vista como de la autoayuda. Pero hay otras formas de hablar del duelo, como yendo a los tuétanos, ¿cierto? A la profundidad. A la profundidad, a tratar de decir lo indecible. Por eso mi libro, y ahora te contesto un poquito tarde, lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre se iba a llamar... Yo había pensado en una frase de Jean Améry. Jean Améry
estuvo en los campos de concentración, nunca se curó de la sensación de injusticia de haber estado, porque él ni siquiera era un judío practicante, ¿sí? Tiene esos libros hermosos sobre el dolor de lo que padeció. Intentó, hasta donde sé, intentó suicidarse, no lo logró. Escribió este libro que se llama Alzar la mano contra uno mismo, y ya después consumó suicidio, ¿sí? Y Jean Amery habla con un término en francés de la confesión de fracaso. Él dice, todo suicidio es una confesión de fracaso. Y a mí me impactó brutalmente esa frase. Y sí, es una confesión de fracaso. Que entonces interpela no solo al suicida, sino a la gente que tiene alrededor. Sí, claro. Brutal. Y entonces yo le iba a poner una confesión de fracaso. Y iba con el director de teatro, que es muy amigo mío, el que monta mis obras, el que montaba, porque ya no escribo obras de teatro. Y me dijo, no, Piedad, no condenes a Daniel a la idea del fracaso. Me hizo pensar eso. Y entonces yo había sacado una frase de Peter Hanke, ¿sí?, que su mamá se suicidó porque tenía migrañas muy duras de toda la vida. Y entonces dice, esta es una historia de lo que no tiene nombre, dice Peter Hanke. Y entonces yo estaba con mi editora, con Pilar Reyes, y miramos eso y dijimos, este es el título. Después de yo haber hecho listas y listas y listas, de pronto visualizamos. Y que lo que no tiene nombre es una cosa que decimos muy comúnmente, yo no sé si aquí en España, como una cosa horrible dice uno, no, pero es que eso no tiene nombre. Es como, no tiene nombre. No tiene nombre. Y eso es peor que pegar a una madre. No, y muchas veces cuando hay algo que te devora, dices, no tengo palabras para, ¿no? Pues no tiene nombre. No tengo palabras. Pero fíjate que en ese sentido y en la conversación hay otra cosa que creo que es un reconocimiento al valor de la literatura. Tú hablabas antes de Botiquín. Botiquín, no, pero si hablamos en relación con la verdad y con nosotros mismos, bueno, es que el ser humano cuando descubrió la muerte se inventó a Dios para pensar que... Sí, que había un consuelo. Que había una que iba a seguir. Inmortalidad, que iba a seguir, que hay un paraíso. Cuando uno no quiere engañarse y tiene que asumir lo que significa el ser humano y no hace esta mentira, bueno, pues ahí tiene algo que es lo que representa la literatura, que es un diálogo con la verdad, ¿no? Y es político, como decíamos, yo antes hablaba de vulnerabilidad frente al narcisismo de la sociedad que nos rodea. Hemos hablado de conocimiento y hay muchos medios de convertir la cultura en un entretenimiento fácil, un pasar el tiempo y no en algo que te interpele y que te haga reflexionar sobre las cosas. Y en una reflexión sobre la muerte, el entretenimiento está de más, el narcisismo está de más, la mentira está de más, y eso tiene una significación política muy fuerte, como lo tiene el reconocimiento de la vulnerabilidad y el reconocimiento de los cuidados, lo que forma en nosotros desde el contrato social ilustrado hasta hoy es la necesidad de cuidarnos, no el deseo de dominarnos, de machacarnos unos a otros. Habría que reconocer eso, que somos gente que necesitamos cuidar y que necesitamos ser cuidados. Y cuando estás en un proceso, ya sea con un hijo enfermo, con una mujer enferma, pues el diálogo con uno mismo es importante, porque la necesidad de cuidar al otro es importante. Uno de pronto se da cuenta que el optimismo del enfermo era una máscara del miedo que sentía para no contagiar el miedo a los que lo estaban cuidando. Una forma de protección. Y tu optimismo tiene una realidad, porque afortunadamente hay muchos casos que se superan,
pero era también una forma de no contagiar miedo al otro, ¿no? Y el proceso es ya una forma de cuidados. Y claro, todo esto tiene una dimensión política muy clara en el mundo que intenta poner en valor el entretenimiento, la mentira. Bueno, o el odio. O el odio, sí, claro. No hay que... Sí. El odio. Claro, el cuidarse, el ser vulnerable, te distancia de cualquier tipo de supremacismo, ¿no? Pero es que aparte de eso, en tu desafío, en el poemario, llegas a un punto que rompe también un tabú y insisto en la idea esa de la provocación. Cuando admites que en el cuidado de Almudena tuviste los días más felices de tu vida. Mira, eso es una idea que la heredé de Joan Margarit. Joan Margarit, un poeta catalán muy amigo mío, enfermó un poco antes que Almudena y tuvieron un proceso muy parecido, y yo llevaba la enfermedad de los dos. Y él escribió un libro, Animal de Bosque, íbamos comentando los poemas, en los que contaba que lo mismo que un animal herido se encierra en un bosque para que no lo molesten mientras muere o sobrevive, que él se había encerrado en su casa con las 3 o 4 ideas importantes que le daban sentido a su vida y con las personas que más quería. Y consiguió así hacer las paces con la vida, que es la mejor manera de enfrentarse a la muerte, y es una salida que te devuelve vitalidad frente a la desesperación, y compartir el cuidar y el ser cuidado con la gente que más quería. Y el último poema, que fíjate que yo lo leí poco después de que me dijera, mira, yo aparte poeta soy catedrático de cálculo de estructuras, yo creo en las estadísticas y en las balanzas y en los números, y si tienes 2 enfermos y uno se muere, eso significa que el otro se va a salvar. Como a mí ya me han desahuciado, puedes tener esperanza en que Almudena se salve, ¿no? Pero me dio un poema donde él decía: he escrito este libro en el año último de mi vida, en medio de mi despedida, y después de reconocer lo que me ha ido sucediendo, no miento, y a Joan no le gustaba nada la mentira en poesía, si digo que ahora ya valoro este año como uno de los más felices de mi vida. Y entonces yo me planteé, utilizando una metáfora beckeriana, de que el muerto sigue en pie. Cuando hay una muerte que dinamita un nosotros, está el muerto que se entierra, pero está también el muerto que sigue en pie, que tiene que apagar la luz y que tiene que salir a la calle al día siguiente. Y yo me planteé, ¿podría hacer la misma valoración que Joan para el muerto que se ha quedado en pie y no para el enterrado? Y mi diálogo con la poesía, con la vida, con los que nos han cuidado, con los médicos, con la seguridad social, con el derecho a la esperanza, con la exigencia de cuidar y de ser cuidado, bueno, pues hay un momento de mucho dolor y de ira, pero el recuerdo después te permite valorar que uno también pues ha vivido un año importante, de los más importantes de su vida. Y además nosotros estábamos saliendo de la pandemia, del confinamiento, donde había habido mucha gente que se había muerto sola en una UCI, en un hospital, en una residencia de ancianos, o había mucha gente que no había podido acudir a abrazar antes de que se muriera al familiar que estaba confinado en una UCI, en una residencia, en un hospital. Y de pronto pues uno valora también el privilegio de cuidar hasta el final a la persona que quieres, asistiendo a su propia muerte, ¿no?, que es parte de la tuya. Y sí, dialogando con Joan, le dije que, fíjate, Joan me llamó para decirme, ven que quiero despedirme, él vivía en Barcelona, que quiero despedirme porque mañana voy a empezar ya el tratamiento final de
los cuidados paliativos, de perder la conciencia y de entrar en y yo fui a despedirme sabiendo que esa misma noche se tomaba ya las pastillas para tener una muerte digna. Me saqué un billete de ida y vuelta a Barcelona, fui a Barcelona, no recuerdo exactamente qué día era, pasé el día con él y cuando me volví en el avión para Madrid, cuando fui a pasar el embarque con el avión, de pronto pitó la máquina, miró el señor y dice: ha sacado usted billete para el 19, pero del mes que viene, no de hoy. Y yo, que estoy siempre sacándome billetes de avión, porque es parte de mi trabajo, me había sacado la vuelta, no para esa noche que yo quería, sino para una noche del mes siguiente. Pues de alguna manera la poesía, la literatura, lo que no es entretenimiento, lo que te pone en contacto con la verdad, te permite no ser optimista, pero tampoco renunciar. Y a lo mejor uno consigue de pronto encontrarle sentido a la vida y aplazar las cosas para el mes que viene, en algo que en literatura o en filosofía se ha estudiado con la palabra esperanza, que ya no es esperanza en el más allá, pero sí es posibilidad de seguir encontrándole un sentido a la vida. Que sacaste el botequín a Bécquer, pero también a Lorca, precisamente, ¿no? El caballo en la montaña y el barco sobre la mar. Pero en eso te quería preguntar a ti, Piedad, que claro, que después de todo eso la vida tiene que seguir y las cosas tienen que estar en su sitio. Y aceptar eso, se acepta. En mi caso sí, absolutamente. De hecho, yo me fui a Nueva York, pues nos fuimos ese mismo día que se mató. Nos fuimos a Nueva York a que nos entregaran un cadáver, ¿cierto? Y a pensar qué se hace con ese cadáver y a tomar un montón de decisiones, como informar que fue un suicidio, ¿sí? Que fue una cosa que decidimos desde el primer momento no ocultar, como hay ese tabú social, ¿no? Y estuvimos ahí 5 días aterradores, porque eran 5 días de parálisis, esperando que nos entregaran algo que no sabíamos, que nos entregaran una cajita. Y yo regresé, yo me acuerdo que y eso lo cuento en el libro, creo, que yo venía en el avión y sentía que tuve esta visión. Daniel era gigante, iba llevando el avión con sus manos, ¿no? Como salvándonos de cualquier posibilidad de percance, digamos. Y yo tenía que presentar el libro de un poeta amigo que me lo había comisionado unas semanas antes de esa muerte imprevista. Yo llegué y tenía que ocuparme también de hacer una especie de ceremonia, no religiosa, nunca hicimos ceremonia religiosa, sino una cosa simbólica para congregar a los que lo habían querido, ¿no? Estaba ahí, estaba mi cabeza también en eso, o la cabeza de nosotros, ¿no? Pero yo dije, voy a ir a presentar el libro de mi amigo. Yo tenía todas las notas, yo me lo había leído bien. Lo que estaba diciéndome es, la vida sigue. Yo no me voy a ir a recluir, ¿no? El luto no es eso, el luto es una cosa que uno lleva muy adentro. Y hasta alguien dijo alguna cosa horrible, porque yo había ido allá, porque la gente piensa que eso es como vergonzoso, que una mamá que perdió un hijo hace 8 días se siente aquí y presente un libro. No. Que como Bernarda, que la vida sigue. Que es que cerrar en casa y decir silencio.
Sí, Silencio exacto. dicho. Pero fíjate, planteáis el tema del orden y del desorden que tiene que ver con el duelo. Una de las cosas que en ese sentido, cuando piensas, bueno, no existe el más allá, pero existe el día de mañana o el mes siguiente y hay que continuar. Y muchas veces en una situación de dolor dice, no hay ningún desorden mayor que el que todo siga ordenado. Es decir, tú desapareces, pero amanece todos los días y en esa normalidad es donde está el conflicto. Fíjate, cuando yo en clase, tú has citado a Lorca, el romance sonámbulo, los 4 primeros versos, verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Claro, si tú te gusta la poesía y conoces un poco la poesía y dices, coño, ¿qué es lo que viene aquí? Porque ¿dónde va a estar el barco sobre la mar? ¿Y dónde va a estar el caballo? Pues en la montaña. Lo raro sería que el barco estuviera en la montaña y el caballo estuviera por el mar. ¿Qué nos está diciendo que se esconde en una normalidad tan clara como la que nos está provocando? Pues eso pasa en la vida y tienes que acostumbrarte a que la vida sigue y que el orden sigue y que uno se levanta y entra en un cuarto de baño y en vez de 2 toallas hay una, o pasa por una habitación y un ordenador que estaba siempre encendido ahora está apagado, o vas a una nevera y resulta que solo está pues aquello que te compras porque a ti te gusta, pero que no está lo que había antes, o que te sientas en un sofá a ver la televisión y te sobra sofá por todos sitios porque estás tú solo, ¿no? Y todo está ordenado, pero convives con ese caballo sobre la mar y ese barco, ese barco sobre la mar y ese caballo en la montaña. Y es a eso a lo que tienes que dar respuesta. Y se equivoca mucho el que cree que la solución es poner al caballo sobre el mar y al barco sobre la montaña, o el decir, pues yo no voy a la presentación, o renuncio a tal cosa, o renuncio a la vida porque ha pasado esto, ¿no? Es trastocar las cosas. Sí, pero hay que decir que una de las cosas que me asombró de la muerte, de esa muerte tan cercana, era que la muerte trae aparejada una sensación de extrañeza. Es decir, esta cosa de como un asombro que no cesa en los primeros tiempos, digo, ¿no? Porque eso después... Pero esta cosa es que la muerte es esto, esa pregunta digamos, en esa cotidianidad que empieza a funcionar distinto, ¿no? Pero donde tienes que ir sobreaguando y ceñirte a los mismos ritmos más o menos que tenías y todo eso, te acompaña una extrañeza. Y yo creo que desde esa extrañeza que nace la poesía. Sí. De esta sensación de lo incomprensible, de esa cosa. Y entonces es lo que uno intenta traducir, porque el lenguaje de la poesía dice lo que el lenguaje de la prosa no puede decir, ¿no? Yo conté, ¿no? Conté. Cuando se cuenta hay un aferramiento a una realidad, ¿no? Pero cuando entras en el lenguaje de la poesía, ahí viene ese fondo de oscuridad de lo que perdiste, eso que no se puede explicar, trata de encontrar la palabra apropiada. Entonces ahí es cuando viene la imagen, cuando viene la metáfora y cuando viene de tu subconsciente, ¿sí? Una fuerza que, digamos que es compensatoria, absolutamente. Porque la poesía es la que de verdad es una fuerza compensatoria, porque narrar sí descarga, etcétera, ¿no? Pero la poesía te permite expresar de una manera distintísima todo eso. esa cosa oscura.
Pues yo creo sí, que... y merece la reivindicación, ¿no? Yo creo No, que pero en el mundo en el que vivimos, la literatura en general, la capacidad de conocimiento, la capacidad de belleza, la capacidad de trascender de la identidad cerrada a la comunidad, pues hace mucha falta, ¿no? Bueno, tanto merece radicalmente esa reivindicación que vais a leer unos poemas ahora, porque esta ceremonia que hemos hecho sobre el duelo... Bueno, ¿cuántos leemos? Tremenda con vosotros dos, que antes de terminar ya va a llevar un aplauso antes de los poemas para animaros, un aplauso. Los que os dé la gana. No, pero... Tú tienes tu libro ahí. Me he traído el libro también, pues leo yo... Tu botiquín, tu medicamento en el bolsillo, querido. Sí, leo yo y cierra ¿Qué Piedad. tienes? ¿Qué nos traes? Pues leo al... 1 año y 3 meses. Sí, el libro se llama 1 año y 3 meses porque tú has querido ser preciso con el tiempo y con el sí, título. porque también por una parte tiene aire de sentencia y por otra parte a ella le detectaron la enfermedad un 20 de septiembre de 2020 y murió 1 año y 3 meses después, en noviembre de 2021, ¿no? De ahí el título de tu último poema. Del poema. Bueno, pues leo dos poemas. Voy a leer un poema que se titula La mudanza, que tiene que ver con eso, con las decisiones que uno toma para seguir adelante. Y bueno, la mudanza. Las cajas de cartón ya están conmigo junto a la puerta de la casa. En la primera pongo la cabeza para guardar de golpe tu memoria, la intemperie y un día de mañana. Organizo mi pecho en la segunda con sus aves de paso, las sábanas tendidas y el corazón de antes. En la tercera van las manos y las piernas, con el norte y el sur y el este y el oeste y América Latina. En la caja final doblo mi sombra, guardo también los ojos para empezar a ciegas la mudanza. Y el segundo poema que leo quizá es el poema que le da título al libro, que es el resumen que todo, el diálogo que establecí con Joan. Sus versos que cito, dice, te los ofrezco hoy acabando este año que para mí ya está entre los que fueron los más felices de mi vida. Y quiso ser el recuento de ese año y 3 meses y todo mi diálogo con la historia de la poesía que yo intentaba utilizar para salir a flote, para volver al nosotros. Cuento simplemente, porque es un resumen de todo. Almudena la operaron en diciembre de 2020 y pasó la noche de fin de año en el hospital confinada. Y yo, que suelo ser muy respetuoso con las instituciones, el 31 de diciembre me disfracé de médico, rompí el confinamiento y pasamos juntos en su habitación de hospital la noche de fin de año de 2020. 1 año y 3 meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano.
La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Bueno. Gracias. Piedad, es tu turno. Bueno, quería hablar un poquito de cómo nació este libro, porque, como les decía, la poesía se demoró mucho en salir y empezó con unos poemas muy íntimos. Entonces quiero hablar de esa noción de comunidad de la que habló Luis, porque entonces escribí 5 o 6, este libro me llevó 5 años. Sí, este libro es del 17, ¿sí? Daniel se murió en el 11, ¿sí? Y se fue haciendo muy, muy, muy lentamente, y no son más de 30 poemas. Entonces empecé con los poemas más íntimos al comienzo. Entonces voy a leer algunos de esos poemas. Ayer estaba con unos chicos en un instituto y algo de esto hablé. Y les decía que cuando se muere una persona tan cercana, uno tiene unos miedos. Tiene miedo de olvidar la voz, tiene miedo de que se le desdibuje la cara, y tiene miedo también de estar alegre, como una especie de culpa, de cómo voy a estar riéndome aquí si mi hijo se murió hace 3 meses, por decir algo, ¿no? Entonces, yo tenía miedo que el dolor se me pasara. Y entonces uno de los primeros poemas que escribí fue este. Pido al dolor que persevere, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí, para que no te mueras doblemente. Pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Luego dije, no me puedo quedar en el regodeo de la muerte, del dolor solo, digamos, del dolor de mi hijo. Quiero hacer esto más amplio. Bueno, dije, también quiero hablar de la locura, porque mientras estaba escribiendo Lo que no tiene nombre, un periodista colombiano me pidió que fuera al hospital mental más grande que hay en el país,
hacer una crónica. Y al principio me dio mucho miedo, pero bueno, Daniel nunca estuvo encerrado en ninguna parte, Daniel siempre tuvo, digamos, una vida relativamente normal, ¿no? Digamos, productiva. Pero esto ya era enfrentarme al horror de la locura. Fui allá, fue durísimo, tremendo. Entonces dije, voy a hablar de la locura. Entonces primero hablé, digamos, centrándome en Daniel, ¿sí? Y escribí esto. Él hizo para su trabajo de grado en la universidad unos cuadros enormes de gran formato. Era un dibujante maravilloso de unos perros Rottweiler que tienen un bozal y que yo interpretaba como su secreto, porque hicimos un pacto tácito de que nadie iba a decir que él tenía una enfermedad mental, para que no, porque vimos señales de rechazo en algún momento. Entonces escribí este poema: Vigilante. Pinté un perro para que cuidara mi puerta, un perro triste y feroz al mismo tiempo, que disuadiera a cualquier atacante. Pero cuando fui a colgar el perro en mi puerta, vi que no había puerta ni ventanas. Pasé mi mano por la pared rugosa buscando una grieta, tal vez un agujero. Comprendí que yo era la pared, que iba a morir sin aire, que la única grieta estaba en mis adentros y que por los agujeros de mis ojos miraba a un perro triste, triste y feroz al mismo tiempo. Después entonces decidí hablar del suicidio en abstracto. Estoy más o menos bocetando lo que pasa en una cabeza para constituir un libro, ¿no? Entonces escribí este que se llama En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Y ya los últimos poemas fue a partir de lo que vi en el manicomio, ¿sí? Entonces voy a leer este y voy a leer un último que se lo voy a dedicar a Luis, aunque Luis ya lo conoce. Entonces, esto es una variación de un poema de Elizabeth Bishop que se llama Esta es la casa de los locos y que mantiene la misma estructura de ese poema y el mismo final. Ora pro nobis, por el sobreviviente que viene de lugares tan hondos que no he visto, por el que mira al piso como Pedro, que hoy me dijo que lleva su mal como una culpa, por el que ya no espera a nadie los martes y los sábados, por Nelson, que se presenta como Margarita, por el soldado que hace del comedor una trinchera, por Melco, que llegó aquí cuando tenía 6 años, por los que convulsionan y llevan cascos plásticos, por el que nunca encuentra la cuerda salvadora, por los rotos, los crónicos, los tristes, a los que mira Dios desde su altura. Y este poema que se lo escribí a Luis, porque Chus Visor hizo un librito para celebrar que tus 50 años. 50 años. Tus 50 años. Entonces, Luis tiene un poema que dice: un hijo es el segundo país donde nacemos. Y ese es el epígrafe. Entonces mi poema se llama Un hijo. Contigo yo he apagado la luz, contigo he ido de puntillas allí donde me lleva tu poema, en que sueñan eternamente niños, Elisa, Irene y Mauro, cada cual con su puerto y con su lluvia. Y de tu mano, la que cierra la alcoba de tus hijos para que no se turbe su reposo, yo he ido sin querer hasta otra puerta,
Otra luz encendida, otro diciembre, y me he encontrado Luis con el vacío. Un hijo es el segundo país donde nacemos. Perdona que me duela yo del mío. No tiene culpa alguna la belleza de hacer brotar dolores como ríos. Sí. ¿No? Pues, mira, como estamos en un encuentro de estas características, pues yo creo que es bueno recordar un diálogo cultural que ha hecho comunidad. La verdad, en otras épocas quizá no, pero ahora yo en el poema de la mudanza hablé de América Latina porque buena parte de los momentos más felices vividos con Almudena han sido en México, en Argentina, países que quería mucho, donde ella ha sido muy leída, en Colombia, y al oír los poemas de Piedad estaba también recordando las contradicciones de la vida, que yo la llamé un día para darle la alegría de que se le había dado un premio de poesía en España, que acaba de salir el jurado, y ella me dijo, joder, con las contradicciones de la vida me acaban de llamar para decirme que Daniel se ha suicidado. ¿Tú te acuerdas de la coincidencia de, yo creo, no sé si fue el premio de la generación del 27 o de la Casa de América? Casa América. Casa de América. Casa América. Bueno, pues para la muerte y para la vida yo creo que hoy la literatura latinoamericana, la literatura española, la cultura de nuestra comunidad, déjenme que haga ejercicio de profesión de director del Instituto Cervantes, hoy formamos una comunidad imparable y realmente unida y humana. Pues esta es nuestra fuerza. Así que muchísimas gracias a ustedes por venir y 1.200 millones de gracias a vosotros por esta maravillosa tarde, noche de emoción y de mucha razón para seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, a ti también por presentarme.